Rubén y Virginia, un nuevo comienzo. Era una tarde gris cuando Rubén llegó a casa, exhausto y abatido. La depresión le había arrancado las pocas fuerzas que le quedaban. La sombra del fracaso cubría cada rincón de su mente, y lo único que podía ofrecerle a Virginia era su silencio. Ella, por su parte, luchaba por mantener la cabeza en alto. Pero el despido había destrozado lo que quedaba de su optimismo. Las deudas crecían, y cada mes el abismo parecía más cercano. Estaban sentados en su pequeño sofá, con las manos entrelazadas, mirando un televisor apagado. Ninguno de los dos hablaba. ¿Qué podrían decir? El futuro que habían soñado juntos se había desmoronado lentamente. El trabajo escaseaba para ambos, y la imposibilidad de tener hijos había llenado su vida de preguntas sin respuesta. ¿Acaso la vida no los apoyaba? ¿Había algo que estuvieran haciendo mal? Rubén, perdido en su propia oscuridad, se sentía cada vez más distante, hasta el punto de tener que acudir al médico para recibir tratamiento. Fue entonces, en uno de esos días rutinarios y vacíos, cuando algo inesperado ocurrió. Virginia caminaba hacia el supermercado, con la cabeza baja y una bolsa de tela en la mano, cuando algo llamó su atención. Junto a un contenedor de basura, cubierto de polvo y hojas secas, yacía un pequeño diario de tapas desgastadas. En otro momento, quizás no lo habría notado. Pero esa tarde, algo en su interior la impulsó a recogerlo. Lo metió en su bolso sin pensar demasiado. Cuando llegó a casa, se lo mostró a Rubén. Ambos se sentaron en la mesa de la cocina, y casi por inercia, empezaron a leer sus páginas amarillentas. Las palabras escritas con prisa hablaban de sueños, metas y una práctica desconocida para ellos, la ley de la atracción. El autor del diario describía cómo, a través de la visualización y la gratitud, había logrado manifestar sus deseos más profundos. Al principio, Rubén lo leyó con escepticismo, pero algo en esas palabras resonó en Virginia. Esa misma noche, decidió que no tenían nada que perder y que probarían, aunque solo fuera por curiosidad. El diario que cambió todo. Así comenzaron. Cada noche, después de cenar, se sentaban juntos y leían el diario. Había algo hipnótico en aquellas palabras, una promesa de esperanza que, aunque lejana, les ofrecía una luz en medio de tanta oscuridad. Decidieron adoptar las prácticas que el autor describía. Crearon un tablero de visión, lleno de recortes de revistas, una casa con un jardín exuberante, paisajes de lugares exóticos, imágenes de una vida llena de abundancia. Cada mañana, antes de salir a enfrentar un mundo que parecía cada vez más hostil, se tomaban unos minutos para visualizar esas metas, para sentir que ya las habían alcanzado. Sin embargo, los días seguían siendo duros. La economía no mejoraba, las deudas crecían, y como si fuera la gota final, llegó el aviso de desahucio. Era oficial, en unas semanas tendrían que abandonar su hogar. El golpe fue devastador. Las prácticas de visualización y gratitud, aunque les daban momentos de calma, parecían no ser suficientes para evitar la tragedia que se avecinaba. Finalmente, tuvieron que dejar su apartamento y mudarse con la madre de Virginia, Isabel. El sabor de la derrota era amargo. El primer milagro. Pero fue en ese momento, justo cuando la desesperación parecía insuperable, cuando sucedió algo extraordinario. Una tarde, mientras desempacaban en la casa de Isabel, recibieron una carta inesperada. Era de la administración, había habido un error en los trámites del desahucio, y tendrían derecho a regresar a su casa por un año más. A Rubén y Virginia les costó creerlo. Esa misma mañana, habían visualizado estar de nuevo en su hogar, rodeados de paz. ¿Podría ser que el universo realmente estuviera respondiendo a sus deseos? Volvieron a su casa, y aunque sabían que era solo una prórroga, sentían que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, no solo tenían esperanza, sino que esa esperanza parecía estar respaldada por algo tangible. Continuaron con sus prácticas. Ahora, cada vez que visualizaban, lo hacían con mayor convicción.
El pequeño milagro les había dado el impulso que necesitaban. El encuentro inesperado. Un día, mientras Rubén paseaba por las calles del barrio, se encontró con Marcos, un antiguo compañero de la universidad. Marcos, quien solía ser un estudiante brillante, ahora era un exitoso empresario. Hablaron brevemente, recordando los viejos tiempos, y luego cada uno siguió su camino. No fue hasta unos días después cuando el teléfono de Rubén sonó. Era Marcos, y su oferta lo dejó sin palabras, un puesto como director de inteligencia artificial en su empresa en Florida. El salario era más que generoso, y la oportunidad parecía caer del cielo. Rubén no podía creerlo. Apenas conocía ese campo, pero Marcos confiaba en su capacidad y le prometió que aprendería rápido. Cuando le contó la noticia a Virginia, ambos quedaron en silencio. Era una oportunidad única, pero implicaba dejar atrás todo lo que conocían. Florida no solo estaba lejos geográficamente, era un salto al vacío, una apuesta por un futuro incierto. Un nuevo comienzo en Florida. Finalmente, tras muchas noches de discusión y reflexión, decidieron dar el salto. El día que abordaron el avión, con pocas pertenencias y muchas dudas, sintieron que estaban dejando atrás no solo una ciudad, sino una vida llena de luchas. Florida les recibió con cielos despejados y la promesa de un nuevo comienzo. La casa que encontraron era justo como la que habían visualizado, un hermoso jardín, amplio y lleno de flores, tal y como lo habían imaginado en su tablero de visión. Poco después de instalarse, llegó otra sorpresa que les llenó de alegría: Virginia estaba embarazada. Después de años de intentar, cuando ya habían perdido la esperanza, la vida les regalaba una nueva oportunidad. El universo, al parecer, había respondido a sus deseos más profundos. Las lágrimas de Virginia fueron de gratitud, y Rubén, emocionado, la abrazó con fuerza. La lección final. A lo largo de esos meses, Rubén y Virginia vieron cómo sus vidas habían cambiado radicalmente. No solo habían conseguido un empleo estable y una casa, sino que su relación se había fortalecido y estaban esperando un hijo, algo que durante tanto tiempo les pareció imposible. La ley de la atracción les había enseñado una lección invaluable: no solo se trataba de desear algo, sino de creerlo con todas sus fuerzas, de visualizarlo, de sentirlo como si ya fuera real. Cuando miraban hacia atrás, se daban cuenta de que cada paso, cada obstáculo, les había llevado exactamente a donde debían estar. Y aunque el camino fue difícil, comprendieron que el poder de la mente y el corazón es ilimitado. Al cambiar sus pensamientos, habían cambiado su realidad.